esta hora, Señor amado, bendecimos su nombre, pero también declaramos una palabra de bendición, de vida para aquellos que están conectados ahora mismo y aquellos que habrán de ver este mensaje a través de las diferentes plataformas. Bendecimos su santo nombre. Tome control, Señor, de este lugar. Dirija esta reunión. Hable a través de su siervo. En el nombre de Jesús. Reciba toda gloria, toda honra y todo honor. Gracias, Señor. Amén y amén. Decía que hoy vamos a desarrollar un tema bastante importante para la vida de la iglesia y para la vida del creyente. Y lo hemos titulado La oración en la vida del creyente. La oración en la vida del creyente. Y vamos al libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Dice así: orad sin cesar. Es todo lo que dice. Una frase bastante corta, pero es un mandato de Dios, diciéndonos, orad sin cesar. Una iglesia que ora, un creyente que ora, es una iglesia que avanza. Es un creyente que establece el reino de Dios, primeramente en su vida y en su corazón. Muchos hemos escuchado predicaciones sobre la oración, pero muchas veces nos limitamos a eso, a escuchar, a tener un conocimiento, pero sin llevarlo a la práctica. ¿Cree usted en el poder de la oración? La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Ahora, otra pregunta más. ¿Está usted practicando la oración? La Biblia nos habla, el Señor nos manda a orar sin cesar. Algunos ven la oración como actos repetitivos y sin resultados, por lo tanto se sienten cansados y frustrados. Otros dicen creer en la oración, pero se sorprenden cuando estas oraciones son contestadas diciendo algo así: no lo puedo creer. Imagínese usted. Viene a mi memoria de unos predicadores que estaban orando por sanidad por su esposa. Su esposa era ciega, no veía. Y estos siervos de Dios se mantenían orando. Pero en una ocasión el Señor contestó esa oración y se realizó ese milagro. La mujer pudo ver y decía: yo puedo ver, ahora veo. Y el hombre, ministro de Dios, dice: no lo puedo creer. Suena, pero es así, sucede. Hay una anécdota más de un pastor de una congregación cristiana. Dice que estaba él orando porque cerraran un bar, un local que se había abierto muy cerca de la iglesia y que causaba problemas a la congregación. Poco después, un rayo destruyó el lugar. Dice, el dueño, al enterarse de que esta congregación estaba orando para que cerrara ese bar, demandó a la iglesia, alegando, dice, que sus oraciones habían perjudicado sus bienes, habían causado ese mal. Dice que ambos fueron llamados a la corte y se presentaron ante el juez. Y el juez pudo notar esta ironía. El ateo creía en la oración. O sea, el dueño del bar creía en la oración, diciendo: por medio de la oración, a causa de la oración, mi bar fue destrozado, mis bienes fueron dañados. Mientras que el pastor lo negaba y dudaba, diciendo: esto fue producto de la coincidencia y no de la oración. Esto nos habla de cómo estamos y cuánto creemos en el poder de la oración. La oración se confiesa pecados, se alaba a Dios, se intercede por otros y sabemos que esta oración está dirigida al Padre. Mateo capítulo 6 lo dice, del versículo 9 en adelante. No requiere palabras elocuentes, sino un corazón genuino, honesto.
reconociendo a Jesucristo como mediador. Se debe orar, o se puede orar en privado, en público, de manera congregacional y en todo tiempo, dice la palabra, y sin desmayar. Este versículo nos llama a hacerlo en todo tiempo, constantemente, siempre, continuamente, sin parar, sin descanso. Eso quiere decir la palabra sin cesar. Decía que es uno de los mandatos más cortos, pero muy importantes y profundos para la vida del creyente. Nosotros entendemos al leer este versículo, orar sin cesar, entendemos como estar siempre de rodillas, sin detenerse. Y nuestra mente nos dice, esto es imposible, pues la mayoría del tiempo estamos ocupados, realizando alguna actividad de la vida diaria. Pero orar sin cesar se puede llevar a cabo mediante una actitud del corazón, reconociendo el señorío de Cristo y con la gracia del Espíritu Santo en cada una de las actividades de nuestra vida. Tenemos que ser conscientes que el Señor habita y mora en el creyente, por lo tanto nosotros podemos estar conectados con Él, orando sin cesar, sabiendo que Él escucha y responde las oraciones, tener una comunión íntima con Él. Eso quiere decir la palabra sin cesar. Ahora, nuestra conversación puede ser o debe ser natural, como cuando hablas con un amigo, mientras trabajas, mientras descansas, haciendo de la oración algo constante, íntimo y personal. Orar sin cesar significa dejar todas las preocupaciones en la mano de Dios, confiando en que Él responderá en su tiempo perfecto. Y nosotros creyendo que recibiremos o que habrá respuesta de la oración. La palabra de Dios dice que Él escucha y responde las oraciones de su siervo. Entonces, esto es una verdad inalterable, inamovible, cierta, ciertísima, que nos debe dar confianza para poder y tener esa comunión con Dios. Le repito, usted puede estar trabajando en cualquier actividad que usted haga, puede estar en esa comunión preciosa con el Señor, en esa comunión íntima con el Señor, sabiendo que Él escucha y responde las oraciones. Acompáñenme por favor a Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice así, aquí lo tengo escrito, dice, ¿lo tiene? Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces Dios escucha y responde a las oraciones, pero según su voluntad, sabiduría y amor, y siempre buscando lo mejor para cada uno de sus siervos, para cada uno de sus hijos. Ahora la respuesta puede ser sí, un sí, que es una bendición de Dios, que es bendición, o un no, que es protección de Dios, o una espera. Esto siempre con el propósito de realizar un cambio en la vida del creyente, que nos llevaría o nos lleva a un crecimiento espiritual, a una mejor comunión con Dios, a una mejor relación con Dios. El propósito de la oración no es persuadir a Dios. Algunos dicen torcerle el brazo. No, no es así. Sino transformar el carácter del creyente, desarrollando perseverancia, paciencia, constancia, relación, comunión con Dios. Ese es el propósito de la oración. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Este texto nos invita a pedir, llamar, buscar, sabiendo que la promesa de Dios, que hay respuesta
en las promesas de Dios, que Dios responde. Decía, la oración es considerada un diálogo donde la perseverancia es clave. Yo lo puedo decir por título personal. Muchas de las veces llegamos a la oración y solamente en 3 minutos se nos termina el tiempo, o se nos termina, perdón, qué exponerle a Dios, qué hablar con Dios, qué comunicarle, aunque también muchas de las veces lo hacemos como un monólogo, le hablamos a Dios y nos paramos inmediatamente y nos retiramos a las actividades diarias sin esperar la respuesta de Dios. Entonces, es importante la perseverancia, es clave, confiando en el tiempo de Dios y que los caminos de Dios son superiores a nosotros y que los pensamientos de Dios son mejores que los de nosotros. Eso dice el libro de Jeremías 29:11, profeta Jeremías. Debemos tener una conciencia continua de Dios. Orar sin cesar nos hace mantener ese diálogo interno, abierto con Dios. Decía, Él está presente, constante en cada una de las actividades, en el trabajo, en el estudio, en el descanso, en todo tiempo, en todo momento. Ahora, no solo es repetir frases mecánicamente, sino reconocer que Él está presente en cada una de las actividades. Esa es otra de los puntos, de las formas, cómo llegamos a la oración, repitiendo frases aprendidas, incluso en alguna religión lo hacen como un credo y no involucra el corazón. Ahora, cuando menciono frases mecánicas o aprendidas, decía, también nosotros a veces repetimos frases de la jerga cristiana que sabemos del intelecto, pero no ha bajado al corazón. Y que viene a ser un hábito, una costumbre. Decía que debemos tener una conciencia presente de Dios. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de Dios que actúa como testigo, acusando o excusando nuestras acciones según lo bueno o malo que hagamos. Esa es la conciencia. Es la capacidad de Dios que actúa como testigo, acusándonos de las acciones que hacemos, sean buenas o sean malas. La conciencia sirve para evaluar nuestros pensamientos y acciones, guiándonos a la voluntad de Dios. Ahora, es pecado actuar en contra de la conciencia. Nosotros sabemos cuando actuamos bien o mal. Esto no es agradable a Dios, porque Dios nos escucha, pero también se activa esa alarma. Ustedes y yo sabemos cuando actuamos de una manera incorrecta, que es pecado delante de Dios. Hay una alarma, una conciencia. La conciencia nos acusa. La Biblia dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. El libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16 nos dice, hablando el apóstol Pablo, dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Debemos nosotros de ver la oración no como un evento, no como una rutina metódica. Muchas veces caemos en eso. Lo hacemos al comer, al dormir, o cuando suceden algunas enfermedades en la familia, cuando hay guerras, sismos, eventos naturales, incluso ante necesidades imprevistas u ocasiones imprevistas. Por el contrario, debemos ver la oración como una necesidad y estado de dependencia de Dios. Así como el cuerpo respira de una manera natural, sin que tengamos que pensarlo conscientemente,
todo el tiempo. La oración debe ser un respiro del alma. Una sombra. Implica consultar a Dios en nuestras decisiones, agradecerle por los pequeños momentos y pedirle fortaleza en las tentaciones. La oración es la forma práctica para mantenernos ocupados espiritualmente y no ser absorbidos por las cosas terrenales. Debemos de saber conscientemente o tener conciencia que Dios decía, mora en nuestro corazón, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y al tener esa comunión con Dios siempre, en todo momento, Él está escuchando. Y es importante. Eso viene a ser alimento para el espíritu. Dice la Biblia en Colosenses 3, capítulo 1 y 2. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esto nos llama a tener una actitud proactiva, intencional. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener una actitud perseverante, una acción que se repite con frecuencia. No significa que no te detengas, que tampoco te rindas. Debemos tener comunicación y comunión con Dios. Mantenernos firmes, que nada interrumpa esa comunión. No debemos desanimarnos, porque van a venir situaciones en nuestra vida que van a querer hacernos flaquear, caer, apartarnos. Pero es importante mantener siempre esa comunión. Más adelante voy a hablar de algunos pasos, estructuras que podemos implementar, que vienen a ser la base para una oración firme, para mantener una vida de oración constante, firme, permanente, y que venga a dar gloria y honra al Señor. Entonces decimos, no debemos desanimarnos, y que la oración debe ser siempre estar en comunión con Dios. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Estaba mirando yo este texto y noté dos cosas. Dice gozosos en la esperanza, pero luego dice, se va al opuesto, sufridos en la tribulación. Y luego cierra con las palabras constantes o perseverantes en la oración. Está diciendo que no importa las situaciones que estés viviendo, los eventos que estés, etapas de tu vida, eventos que estés viviendo, siempre persevera en la oración. Siempre persevera en la oración. En la Biblia, la oración incluye adoración, ofrece culto, confesión, alabanza y súplica por medio de la oración. Vamos a ver algunos puntos, les decía, cómo desarrollar disciplina para una vida de oración. ¿Cómo desarrollar disciplina para una vida de oración? Yo espero que lo puede observar en Facebook, nuevamente en las plataformas, o tomar notas si les es posible, porque estos puntos son demasiado importantes. ¿Cómo desarrollar disciplina para una vida de oración? Tienes que tomar una decisión única, una sola vez y sin negociación. No importa que estés cansado, o sin importar que estés cansado, o no dormiste, o cómo están tus sentimientos, o cómo está el medio ambiente, incluso si te encuentras enfermo. Ahora, nosotros no empezamos la oración de una manera sobrehumana, con una pasión espiritual que nunca se apaga. Este sistema se construye
paso a paso, elemento por elemento, hasta crear una estructura sólida que funciona automáticamente. Ustedes me van a entender en unos momentos. Cuando tus motivaciones, tus emociones y sentimientos están por los suelos o han desaparecido, ahí es cuando entiendes y aplicas esos principios sobre la oración y te das cuenta por qué tus oraciones colapsan fácilmente después de la semana. No negocies tu comodidad. A mí me ha sucedido, a mí me sucede. Muchas veces está el clima bastante frío y uno cobijado, está bastante cómodo. Dice, ay, no, 4 de la mañana, uy, no, al rato. Pero ese momento no llega. Entonces, haga una decisión firme, manténgase ahí y cumpla, porque eso va a crear, esa estructura va a crear fundamento, compromiso. Y esa decisión que usted ha tomado, sin renunciar, va a ser la base, el fundamento para la oración. Evite la negociación. Hay cosas que parecen bastante importantes, incluso, ¿cómo le podría llamar? Y que nos apartan de este acto, de esta relación con Dios, de esta comunión con Dios. Entonces, muchas veces lo que van a hacer van a hacerte renunciar, destruir tu compromiso de la oración y plan de oración. Orar hoy, ese es mi compromiso. Orar hoy, ese es mi compromiso. Siempre firme en la decisión tomada, sin renunciar. Y así cada día formará la base, la plataforma para una vida de oración constante. Entonces, no renuncie, haga una decisión única y persevere. Una más, establezca un horario fijo, sin variación, y cumplirlo fielmente. Establezca un horario fijo. Aquí también es importante no solo orar cuando tengas tiempo o cuando tengas ganas. Siempre el mismo horario, todos los días. Todos los días. Esto crea disciplina y compromiso. Ahora sabemos que el tiempo de oración puede variar para cada creyente. Se entiende. Pero sí, es necesario que lo respetes fielmente. Sin negociación. Tenemos que tener este mismo horario. Respetar el horario que nosotros hemos fijado. Decía que puede ser diferente para cada persona. Pero esto elimina la negociación. El horario fijo entrena tu cuerpo para reaccionar naturalmente. Crea una disciplina y ejercita tu cuerpo espiritualmente. Muchas de las veces, cuando te levantas a cierto horario, ya tu cuerpo está preparado, está listo. Ya no es necesario incluso poner un despertador o algo, porque hay un compromiso delante de Dios y Dios te ayuda a llevarlo a cabo. Es por eso de gran importancia el horario fijo. Ahora, el horario fijo también protege el tiempo de oración contra invasiones. Cuando el tiempo de oración es flexible, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. Decimos, oraré después de esta actividad, oraré después de esta otra actividad, y nunca llega ese tiempo, porque es flexible. Recuerda entonces, mantener un horario fijo, exclusivo para la comunión con Dios por medio de la oración. Ahora, si es posible, y si usted así lo prefiere, se sugiere que sea por la mañana.
Es un tiempo en el cual vas a evitar interrupciones, llamadas, visitas, porque la mayoría está descansando. Ahora, además es importante empezar el día en comunión con Dios, poniendo en sus manos tus actividades y sabiendo que Él le da la guianza, Él te va a dar la guianza y vas a tener su dirección y su protección. Además, es importante tener un lugar específico para la oración. Puede ser tu cuarto, tu habitación, el lugar que el Señor te designe. Estaba hace tiempo haciendo unas actividades allá por atrás de mi casa y sentí que el Señor me ponía ese lugar, allá atrás, pegado a la cerca, por allá. Perdón, pero yo sentía que ese lugar era un lugar que Él me estaba indicando para apartarme en oración. Lo he hecho en otros lugares, lo estoy haciendo, pero creo que tengo ese sentir en mi espíritu. Dios mismo va a guiarlo, va a direccionarlo en el lugar que Él desea que esté en comunión con Él por medio de la oración. Es importante que esté limpio, porque es un tiempo sagrado e íntimo con el Señor. Ahora, estas siguientes puntos son muy importantes, demasiado importantes, diría yo. Sabemos que tenemos que tener un lugar donde orar, un horario específico, pero aquí viene algo muy importante en el cual hemos fallado, y incluso estamos fallando muchas veces, que es no tener una estructura específica que usar durante el tiempo de oración. Estructura específica. ¿Qué me refiero a esto? Muchas veces llegamos a la oración y decimos, ¿qué oraré? ¿Por qué oraré? Es un tiempo perdido. Hay muchas formas. Voy a hablarles solamente de una o dos aquí, rápidamente. Pero una puede ser por medio de la Escritura. Usted con la Escritura va a orar. Ofrecer adoración, confesión, gratitud, intercesión y petición. Estas categorías organizan el tiempo de oración y garantizan un balance. Cuando usted lee, por ejemplo, en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, Señor, yo te agradezco. Por medio de la oración de la palabra, Dios está orando. Yo te agradezco, tú eres mi pastor, usted es mi proveedor, usted me cuida, yo le agradezco, Señor. Y cuando usted va a interceder, yo intercedo por mi hermano que está en el hospital, yo intercedo por aquellos doctores que están trabajando, que están laborando, por aquellas enfermeras. Cada uno, usted puede tener y debe tener una lista de las actividades de cada una de ellas, y no confiar en la mente, para que así poder tener un balance y cubrir todas las áreas y necesidades del cuerpo de Cristo. Quiero mencionarles nuevamente estructuras específicas: adoración, confesión, gratitud, intercesión y petición. Son cinco categorías que debiéramos anexar o debíamos tener al desarrollar la vida de oración. Una más, la más importante de todas, diría yo: rendición de cuentas externas con personas reales. Rendición de cuentas externas con personas reales. Le pregunto a usted que me está escuchando, ¿se implementa este tipo de oración en su iglesia? Es importante, demasiado importante. Es importante, escúcheme esto, no se me confunda, no mantener una vida de oración en secreto. Es importante no mantener una vida de oración en secreto. Por el contrario, que sea conocida. Así algunos podrán preguntar, ¿aún estás orando por mi petición? Esto crea una presión externa saludable.
que sostiene la motivación interna, que sostiene cuando la motivación interna flaquea. Nosotros a veces flaqueamos en la oración. A veces nuestro estado de ánimo cambia, las situaciones en nuestra vida y queremos flaquear. Pero cuando usted y yo tenemos que responder ante alguien por nuestra vida de oración, porque te van a hacer esa pregunta, es importante rendir cuentas. Así, cuando un hermano te pregunte, ¿hiciste tu tiempo de oración todos los días? Esto no es una pregunta opcional y cortés, es una verificación directa de obediencia. Usted va a responder sí o no. Si es sí, te vamos a celebrar. Pero si es no, no te van a acusar. Por el contrario, te van a proteger en oración y te van a preguntar y desafiar con amor. ¿Qué pasos vas a desarrollar para corregir esto? Rendición de cuentas externas con personas reales. Es, creo que, una de las más importantes. De hecho, cada una tiene su importancia, pero esta es, al menos yo no la conocía. Y he estado investigando sobre la oración, y si ustedes se han podido dar cuenta, poco he hablado de la oración, por ejemplo, de siervos de Jesucristo, la vida de Ana, la vida de Pablo y muchos otros siervos de Dios, que Dios respondió grandes oraciones. Dios respondió grandes oraciones, pero ellos vivieron una vida de oración. Entonces es importante que cada uno de nosotros mantengamos una vida de oración, que sea ese alimento a nuestro espíritu, a nuestra alma, esa comunión con Dios. Yo lo invito, el Señor ha puesto en mi corazón hace algún tiempo buscar en la intimidad, y es algo precioso. Es algo precioso. El cuerpo a veces se niega, a veces nos sentimos cansados, pero el Señor te va a dar las fuerzas y vas a disfrutar de ese tiempo de comunión con Dios a través de la oración. Entonces, para terminar, voy a repasar solamente los 5 puntos. Toma una decisión de orar sin renunciar. Toma una decisión de orar sin renunciar. 2. Establece un horario fijo de oración. 3. Establece un lugar específico para la oración. Una estructura de oración: adoración, confesión, gratitud, intercesión y petición. Y por último, rendición de cuentas personales reales. Espero que y creo que este mensaje edifica a la iglesia de Dios, edifica al cuerpo de Cristo. Permíteme orar para concluir. Padre amado, gracias, Señor. En esta hora bendecimos su nombre. Le damos gracias, Señor, porque usted nos ha dejado, nos ha instruido por medio de su palabra cómo tener comunión con usted a través de la oración. Y hay ejemplos reales, portentos, milagros, maravillas que se hicieron y que se siguen haciendo a través de la oración. Tenemos ese anhelo, Señor, de buscar su presencia en la intimidad, en congregación, como iglesia, pero también en lo personal, en lo íntimo. Gracias, Señor, le damos en esta hora. Reciba gloria, honra y honor en el nombre de Jesús.